Buenos días a todos. Es un placer empezar con esta sesión de la Semana Europea de las Microfinanzas, la experiencia de la India. Empezaré presentándome yo. Soy Raj Verma, presidente del Banco Nacional de la Vivienda. Llevo unos 5 años en la industria, pero también trabajo como consultor para distintos grupos de desarrollo. Mona, adelante. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Soy Mona Kashwaha y he trabajado en cuestiones de impacto en la India. Llevo ya 30 años como inversora de capital para proyectos de impacto y antes también trabajé en microfinanzas. En total, 15 años presente ya en el sector. Y a lo largo de la última década también he tenido la oportunidad de invertir en distintas empresas de inversión en vivienda y me encantaría compartir mis experiencias aquí. Muchas gracias. Hola, soy Eret Kotari, consultor. Trabajo también en ámbitos como la utilización y financiación de vivienda. Tengo entre manos algunos proyectos para hacer vivienda asequible a través del Banco Nacional para la Vivienda en India y trabajo en un proyecto sobre titulización de hipotecas residenciales como parte de una asignación que tengo con el Banco Mundial a corto plazo. Voy a hablar de cómo ha evolucionado esta situación a través de las medidas del gobierno la vivienda en India y también explicaré la situación actual a nivel de titulización. Gracias, Mona. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a empezar con un planteamiento de tipo inspiracional de Desmond Matthew, que es un sociólogo americano, y dice lo siguiente: un programa de vivienda asequible nacional es un esfuerzo antipobreza, una inversión en capital humano, un plan para mejorar la comunidad, también una iniciativa de salud pública. Todo en uno. Fin de cita. Es algo que ha sido muy inspirador, con un gran potencial, creo yo, que tiene la inversión en vivienda, también como un generador de empleo. Pienso que con esto tenemos una receta que nos va a permitir tener un crecimiento inclusivo, sostenible, de gran calidad. Dicho esto, podría parecer que el gobierno de la India nos está escuchando, o que han estado escuchando a Desmond Matthew, todo lo que he dicho. Y puedo compartir con ustedes, cuando llevo de tiempo en este ámbito en India, es un sector muy vibrante, sostenible y muy inclusivo actualmente. Desde mi punto de vista, se me ha asociado con la vivienda y el crecimiento del mercado de hipotecas y con ello casi 30 años. Y lo he analizado desde distintos puntos de vista y lo que me sorprende más es lo siguiente. En primer lugar, algo prioritario sobre todo lo demás, los programas y políticas gubernamentales. Estas políticas no vienen de la nada, tiene que existir un esfuerzo continuo para sensibilizar al gobierno, para que considere la vivienda un sector importantísimo para el gobierno y para la gente, para la nación, y que eso contribuye a la creación de la nación también. Nos falta también un campeón, un promotor de esta causa en sentido amplio. Y esto es lo que pasó en India. Hemos podido, con mucho éxito, sensibilizar al gobierno desde que se necesario invertir en vivienda asequible sobre todo. Se han establecido una serie de programas y políticas gubernamentales que efectivamente van en esta línea, en pro de la vivienda asequible. Pondré dando detalles. Luego tenemos la creación de instituciones, que sería que exista una red de instituciones
generalicen las hipotecas, la financiación de hipotecas, para que estas instituciones puedan prestar en el mercado de la vivienda. Para ello tiene que ser una política, unas reglamentaciones que les ayuden. Y además tienen que ser negocios que den dinero, que sean sostenibles y que no entren en pérdidas. Bueno, eso es lo que pasa en India. En India ha crecido este sector de la vivienda gracias a instituciones especializadas. Luego, dentro de esta creación de instituciones y crecimiento, tendríamos lo que decía antes, la red de instituciones que ha proliferado, que ha capitalizado el país. Hay muchos actores, muchas instituciones, bancos comerciales, bancos corporativos, bancos regionales, ¿sabes? Instituciones especializadas, instituciones de microfinanzas, en hipoteca, de crédito, con lo que esto lleva cierto tiempo, pero ha creado unas instituciones fuertes. El Banco Nacional de la Vivienda, establecido en 1967, esto ha permitido que el sector de la vivienda obtuviese el apoyo necesario de la dirección de la institución. Desde entonces ha habido un crecimiento constante de este sector. Esto en cuanto a la parte de creación de instituciones, la parte institucional. Luego es muy importante desarrollar la infraestructura del mercado. Esto esencialmente implica legislación, reglamentación, normas, instituciones y productos para mitigar los riesgos, sobre todo para el sector de la construcción, para los individuos que compran las propiedades y mitigación de riesgo para los prestatarios también, que aportan las hipotecas. Sería el tercer pilar, y será seguido en el tiempo también. Y el apoyo a todo esto, pues hay medidas como el Attested Fund for Income Housing, financiado por el gobierno. Hemos facilitado también la ejecución de hipotecas para los prestatarios y para los inversores internacionales en capital, nuestros prestatarios, prestadores. Y tenemos, por lo tanto, un ecosistema de instituciones financieras que ayudan también a crear estos pilares de infraestructura en el mercado y medidas que están ya en vigor, que funcionan muy bien. Y luego tiene que existir una evolución continua de esta infraestructura de mercado. Y luego, un cuarto pilar muy importante, la financiación, los fondos. Si lo vemos desde el punto de vista de los programas y políticas del gobierno, desde el punto de vista de creación de institución, la apertura de mercado, es un tercer pilar. El cuarto pilar pues, sería la financiación. Los tres primeros pilares son clave para que exista el cuarto, y esto es muy, muy importante. Tiene que existir confianza por doquier. Hemos podido crear esta confianza entre inversores, bancos, que permiten y a todas las partes implicadas en este mercado tener esa confianza. Con lo que eso ha habido que crearlo, iniciativas y medidas de creación de confianza en todo el sector, en todo el ecosistema, y ello para garantizar que al final exista una financiación adecuada del sector y que estos fondos lleguen de manera constante. Bueno, sabrán que en India, claro, los números son a gran escala, ¿no? Por territorio, por población, son números enormes. Pero bueno, les explicaría un poco cómo ha ido creciendo el sector. Si lo vemos desde el punto de vista de créditos pendientes, hipotecas, está a un 10% del Producto Nacional Bruto. Nos queda por correr, pues. Venimos de un 2-3% en los 90, y estamos a más del 10% ahora, en 2020. Y esperamos que con este crecimiento, había proyecciones que hablan de un 15% del PIB en 2020. Bueno, cruzaremos los dedos. Creo que este crecimiento para 2021 pues, se produzca año a año
y además pues, se ha demostrado que es sostenible. Bueno, algunas cifras más. Estos créditos existentes o pendientes. 13.000 millones. En 2005 eran 46.000 millones y en 2010 casi 80.000 millones. 10 años después, estamos hablando de 260.000 millones de dólares. Eso en cuanto a números tangibles, ¿no? Alrededor de este sector. Ese sería el volumen del sector. Si vemos el flujo anual, también muy importante, estamos hablando de unos 55.000 millones. Para garantizar este crecimiento, esta sostenibilidad del crecimiento, necesitamos los tres primeros pilares, desarrollo de la infraestructura, bancos, empresas de financiación. Y sobre todo, a nivel de la vivienda asequible, el mercado está en ebullición. La disponibilidad de fondos para el sector. Ahora, en cuanto a la vivienda asequible, el 50% de la financiación, 2,5 millones de rupias, es el sector preferido, como lo llamamos. Los que necesitan vivienda. Ahí se ha incrementado la demanda, también en la oferta de crédito a la vivienda, con que el 50% de los bancos en este momento se están prestando en el ámbito de esta vivienda asequible. Pero 100.000 millones, que sigue siendo solo el 13% en créditos. Luego tenemos la historia de las empresas de financiación de vivienda que han desarrollado sus capitales para poder prestar a segmentos cada vez mayores de la población en un ecosistema adecuado. Tenemos unas 20 o 25 especializadas que contribuyen al crecimiento de lo que son las microfinanzas para viviendas, micro hipotecas que cubren a mucha gente. Con lo que tenemos una conectividad entre las instituciones y el sector informal. Gente que está empleada en el sector informal, cuyos ingresos son informales también, representan un riesgo, pero por lo menos ahora se entiende cuál es ese riesgo, se puede medir, se puede valorar por parte de los prestadores, con lo que pueden tomar decisiones muy informadas, con un riesgo muy acotado. Yo creo que en el sector informal pues, hay un gran crecimiento en lo que es la intervención de los bancos y estas empresas especializadas en financiación de viviendas para el sector informal. Esto se ha incrementado en volumen y en alcance geográfico. Yo lo voy a dejar aquí y tiene que hablar a Mona porque ella conoce bien el sector informal, las microhipotecas. Yo creo que sería bueno que comparta con nosotros sus experiencias. Sí, por supuesto. Gracias por haber creado este marco que me permitirá intervenir a mí. Creo que la perspectiva de un inversor en capital, pues si se basa en todos los puntos que ha mencionado usted, tiene que existir esos pilares. Tienen que ser sólidos para que un inversor se lance, para que exista confianza, que sepa que existe un sistema, un entorno habilitador por parte del gobierno y que esté en la línea de las prioridades también del sector privado. Del inversor de capital o del prestador. Luego,
que hace que yo, por ejemplo, como parte de mi institución, pues me sienta en confianza para invertir en la actualidad. Yo creo que un inversor lo primero que hace es ver cómo está el mercado, si hay demanda y si se puede responder a esa demanda. Los mercados hoy en día son de grandes números, pero no está claro si se puede acceder fácilmente a ese mercado, si no puede hacer llegar allí sus procesos, sus ofertas, si eso es viable. Eso se puede solucionar en el ámbito de la vivienda, eso nunca está en tierra de juicio, lugar porque la necesidad es enorme y porque existe ahí un vacío para lo que es vivienda asequible en los sectores de ingresos medianos y bajos. En este marco de demanda, los criterios más importantes son que son propietarios por primera vez de una vivienda, que por lo tanto consideran que ese activo es fundamental en su vida. No solo les aporta calidad de vida, también es lo que les permite tener una actividad económica. Existe una demanda clara y la calidad de esa demanda, pues los que aportan esos capitales pueden valorarla. Un segundo aspecto, que sería mi enfoque, es el del sector de los clientes informales y el mundo de las microfinanzas en el que estuve durante mucho tiempo. Hay que demostrar que el cliente puede ser rentable, pero lo que pasa es que se excluye de los sistemas financieros normales, los bancos, etc. Con lo que esto era una oportunidad para actores que sí pueden intervenir aquí. Si esto se hace bien, si el programa de créditos está claro, si la interacción con el cliente está claro, si los plazos de los créditos de préstamos también, este segmento, cuando hablo de segmento me refiero a, digamos, esas tres capas que irían desde los ingresos medios a los medio bajos y a los ingresos bajos, los que no pueden permitirse crédito para una vivienda. Así que, con lo que la experiencia de las microfinanzas ha demostrado que si uno establece los procesos adecuados y tiene los productos adecuados, se puede servir a esta demanda. La verdad es que es un segmento de clientes de mucho valor. En eso se ha centrado la actividad en términos de sustento. Y yo creo que la experiencia de los préstamos o el contar con microhipotecas, préstamos microhipotecarios, ha resultado ser eficaz, pero si tenemos en cuenta las características, los aspectos sociodemográficos son similares, por lo que podríamos tener experiencias similares en términos de calidad del crédito. El tercer aspecto que tuvimos en cuenta y que observamos de cerca es que hay una gran demanda y los clientes tienen la capacidad de tomar préstamos si cuentan con una hipoteca adecuada. ¿Dónde se encuentra el suministro y dónde se adquieren viviendas? Y ahí la cuestión. A veces ha habido retrasos a la hora de cumplir con la demanda de viviendas asequibles por parte de desarrolladores, de constructores. A veces se ha tardado en cubrir esa brecha en términos de disponibilidad, pero yo creo que poco a poco los clientes de vivienda han encontrado distintas formas de resolver el problema. Una vez que empezamos a tener más disponibilidad de créditos, vimos más préstamos tomados para la autoconstrucción, préstamos destinados
a la construcción de viviendas, de apartamentos, para toda una comunidad. Y esto está bien siempre que vaya en línea con la demanda. Hemos visto viviendas incrementales, préstamos de mejoría, pero los préstamos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios han tomado más tiempo. Y como decía, todo esto requiere una evaluación. Los inversores han de evaluar las instituciones que han respaldado en primera ronda, en segunda ronda, en términos de capital. Y tener en cuenta también el valor de las compras, porque recuerdo que hace 2 o 3 años teníamos muchísimos emprendedores, y empresas que estaban entrando en este sector, muchos lo recordarán, y muchos tenían entraron con muchísima confianza y contaban con el apoyo del Banco Nacional de Vivienda para seguir avanzando y cubriendo la brecha. Pero en muchos casos no se sabía de dónde venía la deuda o de dónde vendría. En las primeras rondas de inversión contamos con muchísimo apoyo de capital y poca visibilidad de deuda. Muchas instituciones obtuvieron el apoyo del Banco Nacional de Vivienda, NHP, NHB. Contaron con distintos proveedores en términos de dónde viene la vivienda y tuvieron en cuenta el entorno. A pesar de que tengamos muchas preguntas todavía pendientes en términos de deuda y disponibilidad para las instituciones, pues habrá que ver cómo desempeña ese crédito, cómo rinde. Luego también estaban las ejecuciones hipotecarias y todo lo que son los reglamentos, la normativa. Estas ejecuciones no estaban disponibles para todos. Había una serie de instituciones que tenían más madurez, que fueron las que recibieron las ejecuciones. Estas eran grandes interrogantes hace tiempo, pero gracias a un buen entorno político y el apoyo de NHB, empezamos a ver muchas instituciones que obtuvieron financiación de NHB y muchos requisitos, muchas personas que teniendo en cuenta la deuda para volver a financiar las líneas para los reglamentos de ejecución hipotecaria. Por lo que, bueno, yo diría que a lo largo de los últimos 12 años la evolución ha sido realmente estupenda. El señor Berma hablaba de unas 25 instituciones que se han centrado en estos proyectos, pero si tenemos en cuenta las que se encuentran a la cabeza, las 10 a la cabeza, no solo en términos de tamaño, pero también en términos de su solidez como instituciones, su resistencia, porque esto ha sido sometido a evaluaciones, han podido crecer en un 45%, de 2.000 millones a 9 o 10.000 millones en activos. Es una historia de éxito basada en microhipotecas, pero también hay préstamos sin garantías para viviendas o dudosos, préstamos dudosos. Y bueno, me gustaría proponer el que hablemos quizás de todo el tema de la deuda, que tiene mucho calado. Gracias, muchísimas gracias, Mona. Bien, antes de hacer la palabra a Binet, me gustaría compartir con todos los participantes algo que nos ha permitido complementar el desarrollo del mercado y las iniciativas de gobierno. Si tenemos en cuenta el nivel macroeconómico, el gobierno ha ido avanzando a la par que el mercado y ha permitido que el mercado florezca para tener un sector realmente desarrollado. El gobierno ha intervenido de manera selectiva, pero eficaz también, para mejorar el proceso de mercado. Y es por ello que tenemos muchos programas de vivienda anunciados por el ministro, de Vivienda para Todos para 2022, que tenían muchos pilares de subsidios y dotaciones
que ya son activos a día de hoy. Esto nos permite tener más apoyo para las instituciones de viviendas, porque estas contarían con subsidios, subvenciones del gobierno y, por lo general, contarían con la supervisión del Banco Nacional de la Vivienda, el NHB. Ahora contamos con unos subsidios de intereses del 6,5% pagados por el prestamista, lo que nos permite mitigar el riesgo para los prestadores. Así podrán financiar a aquellos que estén en necesidad en este sector. También hemos tenido una serie de concesiones fiscales, tanto por parte, de oferta como de demanda. Se hablaba también de los constructores y el hecho de que los flujos han entrado de forma lenta en función de la demanda. El gobierno sí que ha tenido una serie de concesiones financieras en términos de líneas presupuestarias con exenciones de un impuesto a los beneficios para los constructores en proyectos, de proyectos aprobados por el gobierno. También tenemos el programa de vivienda, presentado por los ministros, que tiene una vertiente de una asociación con constructoras privadas, por lo que si una constructora, un desarrollador, le dedica un 35% a la sección de dificultad económica, las viviendas pueden obtener una dotación por parte del gobierno. Beneficios fiscales también, ventajas fiscales, programas específicos de vivienda asequible y un mercado, eh, con prestadores, tanto en economía formal como informal. Me gustaría que nos presentase Vino también su opinión a este respecto y que así, podamos hablar de estos programas de titulización también. Muchas gracias. Gracias por permitirme intervenir a este respecto. El señor, eh, Birma ha hablado de los componentes esenciales del desarrollo de financiación para la vivienda, infraestructura de mercado, y destacaba que para lo que necesitamos a todo esto es un campeón, un representante. Pues yo diría que el señor Berma ha sido el máximo representante, el líder del desarrollo de la financiación para la vivienda. Este sector ha evolucionado de manera ejemplar. Me gustaría hablar de la financiación para, los pobres y el relato que podemos presentar en la India. Hablamos de un relato, no de una fábula. No creo que podamos hablar de un crecimiento fabuloso, pero si lo ubicamos a nivel internacional, yo creo que sí que habrá una serie de deficiencias, de puntos destacados. También habrá, como digo, deficiencias. Habrá instituciones que sin duda todavía tienen puntos pendientes de mejorar, de titulización, mejorar la titulización, em, otros bloques básicos para la financiación de la vivienda. Queda mucho trabajo pendiente, pero bueno, sucede como con cualquier historia, no podemos llegar a un punto en el que, decimos que vivieron felices por siempre. Quedan muchos puntos que están en realización todavía, en construcción. Me gustaría dar par de pespuntes, para orientar un poco la situación de la financiación para la vivienda en la India. Tenemos bancos comerciales de múltiples líneas y empresas especializadas. Tenemos una cuota de mercado del 36 al 38% representada por los bancos. A lo largo de los últimos años, las empresas han contado con un flujo de liquidez y ahora han podido reducir a un 36%. Dentro de este sector de la vivienda, la deuda es, de un índice del 102, pero nos encontramos con un mercado altamente polarizado.
Tenemos también un actor que tiene una alta cuota de mercado, y si tenemos en cuenta el volumen de las mayores empresas de financiación a la vivienda, tenemos un total de 96 empresas, más o menos. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas pequeñas de financiación a la vivienda que están tratando toda esta cuestión de vivienda asequible, tienen un enfoque totalmente distinto al de las empresas más grandes. Y si tengo en cuenta el despliegue de distintas empresas, vemos que tenemos unas que representan el 96% de los pasivos y los bonos suscritos por bancos representan el 38%. La cuota de empresas más pequeñas tienen una financiación de bonos inferior del 15 al 20%. Por otra parte, también tenemos depósitos públicos disponibles para las empresas más grandes, no están disponibles para las más pequeñas. Y luego tenemos NHB que financia a muchas, que refinancia a muchas otras empresas. Titulización y el equivalente indio, la asignación directa. Hablaré más acerca de estas líneas que tenemos en la India, pero me gustaría centrarme en la financiación del Banco de la Vivienda. Es decir, que esto lo tenemos en muchos países. Todos los países tienen órganos de financiación que dan fondos a las empresas de financiación y este banco, el de la vivienda, que tiene un total de 700.000 millones de rupias, hace que luego tenemos solo un 4% de la hoja de balance. Para muchas empresas, los criterios de selección y el hecho de verse sancionadas por ese mecanismo de refinanciación ha de ser tenido en cuenta, porque luego afecta a la confianza de distintos órganos de financiación. No solo se trata de la confianza, sino también el coste de la financiación. 102 eh, menos que el coste de finanzas en líneas generales. Podemos alcanzar un 100% de pendientes, lo que ha de ser tenido en cuenta para las empresas más pequeñas. En cuanto a bonos, las empresas de vivienda asequible no tienen líneas de crédito sólidas, efectivas, débiles para inversores, y es por ello que se temen dificultades en mercados de bonos. Desde un punto de vista políticas, los inversores institucionales, como las mutuas, están invirtiendo muchísimo en bonos de empresas de viviendas. Pueden acudir fondos de financiación y el señor Belmar ha hablado de la parte del suministro. En inversiones tenemos ese 5% de concesiones para inversores que están invirtiendo en bonos a través de la cartera. Me imagino que esta tasa fiscal es muy ventajosa si la comparamos a nivel internacional. Hace poco nos dijeron que las pequeñas empresas de financiación a la vivienda ahora tienen eh, mm, acceso a eh, otros fondos que les complementarían sus actividades. Tenemos un equivalente de la cartera de ventas que se utiliza con la misma disciplina que la titularización. Mínimo, retención, mismos básicos. Es un instrumento que tenemos en la India que sería similar a la titularización, que se basa en transacción entre vendedor y comprador. Es algo que hemos desarrollado a nivel histórico, teniendo en cuenta el sistema de regiones de la India,
y es la forma más sencilla que pueden tener las personas de hacer transacciones dentro de carteras. Bien, en cuanto a asignación o titulización a la India, la tasa de crecimiento he de decir que ha sido muy alta. A lo largo de los últimos años hemos podido tener más de un 100% en términos de volumen de titularización, pero de manera específica en el sector de la vivienda he de decir que todavía queda mucho camino por recorrer. Si tenemos en cuenta la titularización de hipotecas residenciales en otros países, es lo que ha impulsado volúmenes en este espacio. Pero en India, la mayoría de las transacciones de titularización no están teniendo lugar en el sector de las hipotecas inmobiliarias. Por lo que, bueno, en estos momentos sí que hay algo que lo que está haciendo el gobierno para la titularización de las hipotecas. Es algo que fue recomendado por uno de los comités y ahora tenemos un proyecto en curso que está analizando la posibilidad de contar con un equivalente intermediario del Banco Mundial. Podría ser actuar como un facilitador o alguien que nos da acceso a carteras, que trabaja con préstamos para luego proceder a la titularización. Yo creo que esto se va a ir definiendo conforme vaya pasando el tiempo, pero en cualquier caso, yo creo que ya contamos con mucho esfuerzo por parte de los responsables políticos para tener algo que nos permita a las pequeñas empresas de financiación, em, de vivienda acceder mejor a la cartera del mercado de capital. Como digo, queda mucho trabajo por delante. A medida que va avanzando este relato, se va haciendo más interesante, pero me gustaría hablar más de temas de reducción. Señor Bermúdez, le cedo la palabra antes de ello. Gracias, Vino, por eso. Yo creo que vamos a volver ahora a la financiación y eso también se refiere a la financiación de la vivienda. Hay dos aspectos importantes aquí. Es la disponibilidad de fondos a largo plazo y eso es muy importante en un país como la India, donde eh, la, eh, las familias con menos ingresos necesitan ingresos. Así que a largo plazo necesitamos préstamos a largo plazo que se pueden permitir esos hogares con menores ingresos. La tarificación de los préstamos, los créditos es una cosa y la otra es el precio de la vivienda. Los dos tienen que hacer la vida más sencilla para la gente. En cuanto al precio de la casa, esto viene gobernado por una serie de factores distintos que son la industria inmobiliaria, la indicación de los precios, las autorizaciones de construir, las carencias de la economía en la industria de la construcción, la tecnología, etcétera. Con lo cual, esto puede influenciar el precio de la vivienda y el gobierno lo ha hecho al dar unas facilidades fiscales a los constructores, en particular a la gente que está dispuesta a comprar esas propiedades. Así que hay esfuerzos por ambos lados, por la demanda, a proporcionar eh, préstamos más baratos y permitir una refinanciación más larga por el Banco Nacional de la Vivienda. Y por otro lado, siempre nos estábamos preocupados por el hecho de no tener un mercado de crédito hipotecario largo en el mercado, de a largo plazo, y en realidad esto impedía que los prestamistas puedan soltar dinero con fácilmente. Eso tenía un impacto sobre el precio de la vivienda y las IMFs. Entonces, tenemos que hacer esfuerzo para promover la financiación a largo plazo. Eso es lo que hemos hecho sin tener acceso eh, a fondos largos sin pasar por las IFIs y hemos tenido que reunir fondos de tal manera que fuéramos capaces de desplegar planes de financiación para las empresas que se dedican a la financiación de la vivienda y los bancos. Al principio los bancos estaban de acuerdo en participar en financiar la vivienda y también hubo
regulaciones para las hipotecas. Y esto es porque se creó el Banco Nacional de la Vivienda. Y esto permitía titulizar los préstamos y con fondos a largo plazo en los bancos. Se está mirando con muchos riesgos financieros que podrían estar asociados a este tipo de operaciones y el regulador, el Banco Central, es no estaba muy, eh eh positivo para fomentar el préstamo, hasta que el gobierno interviniera. Así que ese desarrollo de las infraestructuras de este mercado han finalmente atraído a los bancos que se han sentido más tranquilizados en hacer préstamos para la construcción de viviendas. Que son Eso nos enseñó muchas lecciones y todavía estamos en una etapa en la que tenemos un mercado que queremos extender en todo lo posible. Estamos proporcionando financiamiento de este sector y por lo que es el despliegue de los fondos, tenemos que tener cuidado con los riesgos y los riesgos asociados al interés, porque actualmente los grandes pueden encontrarse una cobertura, pero no los más pequeños. O sea que hay mucho trabajo todavía, creo, y esto es donde tenemos bastante diálogo y participación por parte de las instituciones financieras nacionales para poder traer financiación a largo plazo. Entonces, el mercado de la vivienda barata es asequible, ha mejorado y Eh, hemos visto que también hay medidas que se han podido tomar para reducir, atenuar el riesgo en el sector por parte de los pequeños prestamistas. Hay una serie de medidas que están reduciendo el riesgo y esto es muy importante, bueno, lo dijo, con la ejecución de las hipotecas y tener una ley sobre reglamentación de la financiación de la vivienda que existe en 2016 ya ha previsto que disposiciones que dan cierta tranquilidad a todas las partes implicadas. Entonces, Visesai, que es un portal de información para propiedades, donde se encuentra información sobre los préstamos, está abierto a todo el mundo financiero. Hemos adoptado una serie de medidas en el que las medidas están disponibles de forma transparente para todos los prestatarios, para los prestamistas también, y todo esto ha tranquilizado a todas las partes, de lo que, eh eh, como consecuencia, hemos actuado bastante, en este mercado. Tenemos todavía, en nuestra hoja de ruta, sobre la dirección en la que hay que llevar la financiación y, ha habido una mezcla entre las iniciativas del gobierno y la fuerza del mercado para que se desarrolle el mercado. Algo que hay algo que ha surgido, independientemente del gobierno, pero con el apoyo del gobierno para ver para que el mer para que haya, ayudas que, sean más, útiles para los hogares de, menores ingresos. Así que, la actitud es actualmente positiva en la India para atraer, eh, finanzas, de todos los sectores posibles y los reguladores están muy atentos a las demandas del sector de la vivienda y de la financiación de la vivienda y reaccionan muy rápidamente. Con todo esto, hemos planteado el escenario de la vivienda en la India, pero sigue representando una situación del 1% en el que los bancos pueden contribuir a la vivienda y en regiones en las que
el servicio no es asequible, las sucursales de las IMFs están bien, eh, bien equipadas con personal cualificado y material para poder expandir el mercado. Así que estamos siguiendo cómo evoluciona el mercado de la vivienda para que sea más inclusive en la India, y que también hace participar al mercado de capitales y por esta vía al mercado de los fondos mundiales. Porque hemos podido crear, por lo tanto, un entorno eh, que tranquiliza, que atrae a inversores en este mercado. Por lo demás, tenemos una cantidad de intereses por los fondos de capitales que han tenido una buena experiencia y han podido encajar y han tenido una experiencia muy positiva en la industria financiera. Hay 2 retos, sin embargo, que en los que todavía tenemos algo que hacer. Por un lado, del lado de la oferta, eso no es una cuestión sencilla por parte de los constructores, y no estoy hablando de la autoconstrucción, pero de la construcción organizada en cooperativa para los grupos de ingresos medios o bajos. Ahí es algo en lo que tenemos que trabajar todavía para estimular ese sector, pero hay una interacción, buena interacción entre la industria de las finanzas y la de la construcción. Ahí tenemos buenas plataformas para que esas interacciones se produzcan, y eh, parece ser que estos 2 sectores se entienden. La construcción tiene problemas de las finanzas y al revés. Entonces, es una historia que no ha acabado todavía, y creo que hemos llegado a una etapa en la que, desde el punto de vista de las instituciones y los productos, nos espera, yo creo, un futuro muy prometedor para mejorar la asequibilidad de la vivienda. Estimados panelistas, si quieren añadir algo, por favor, ese es el momento. Sí, quizás podría añadir un par de puntos. Me gustaría oír tus reacciones sobre ello. Hemos hablado de la asequibilidad de la vivienda y es una cuestión crucial porque las viviendas asequibles son importantes. Una cosa en la que todavía hay que trabajar, probablemente me gustaría oír tu opinión, es la vivienda de alquiler. Eh, no necesariamente necesito ser propietario de una casa, siempre y cuando tenga un lugar donde vivir. Y entonces, hay una tendencia de la ley del alquiler, y ahí hay algo que prevé que la vivienda sea más asequible. La otra cuestión es el coste de, del alquiler o del eh, para las hipotecas. El costo de la compra del suelo puede ser un poco más elevado, pero eh, la situación es probablemente más moderada de lo que se esperaba, y quizás que el motivo para ello sea que el riesgo de intereses, eh, porque la mayoría de los préstamos para vivienda están con interés flotante para el prestatario, y probablemente eh, se necesitarán más acciones a este nivel por para poder eh, eh, cubrir los riesgos. Y hay una pregunta que acaba de aparecer y que yo creo tendrás que contestar tú, que dice que hay un fondo de garantía nacional que existe por parte, para garantizar los préstamos de las instituciones financieras. Una pregunta para señor Rasberma. Bueno, para contestar esa pregunta, primero, agradecemos la pregunta y su interés por la industria de la vivienda. Es un fondo que se creó
para garantizar la quiebra de los posibles prestatarios. Ahora mismo este fondo ha subido para préstamos de 800.000 rupias para la compra de una casa. Entonces, ese fondo de garantía fue creado en el año 2012. Yo estaba entonces trabajando en el Banco Nacional de la Vivienda y es un fondo que fue creado por el Ministerio de la Vivienda. Había muchos participantes, todos los bancos y las instituciones financieras se juntaron en ese fondo. Y la verdad es que ese fondo es un muy buen mecanismo, pero los prestamistas y prestatarios pudieron tener para tener préstamos de 500.000 a 800.000 rupias, podían obtener una garantía. El gobierno contribuía en una cierta medida ahí, pero no creo que haya sido muy popular, porque había muchos elementos sueltos, muchas participaciones. El programa de la vivienda del primer ministro eh, estaba cubriendo los intereses con un subsidio del 6,5%, y esto no se podía combinar con este fondo de garantía del préstamo y, de hecho, chocaban entre sí porque supondría un doble beneficio para los prestatarios y los prestamistas, con lo cual ahí todavía el gobierno tiene que trabajar un poco para ver cómo eh, los prestamistas y los prestatarios pueden eh, encontrar un terreno de entendimiento. Pero yo creo que es algo que no es muy popular todavía, pero es algo que debe ponerse en funcionamiento. O sea, la garantía de los préstamos tiene que, el aval tiene que, para los prestamistas supone un riesgo del 0%, pero es como una garantía, un aval soberano en el que, o sea, que es un riesgo del 0% y es una garantía contra el impago, contra la quiebra, y puede ser muy elevado. Podemos estar hablando, para préstamos de 100 a 200.000 rupias, puede ser muy importante. O sea, que ahí hay mucho trabajo que hacer. El gobierno, ve con buenos ojos cómo se puede combinar estas medidas con otras medidas que fueron anunciadas por el programa de la vivienda y del primer ministro. Eh, entonces, eh, todo depende un poco de lo que puedan imaginar como soluciones los prestamistas. Entonces, para la vivienda de alquiler, sí he visto, esto es un problema muy complejo actualmente. Es un sector, depende del gobierno nacional, y ahí hay un par de políticas y leyes que se han emitido. Y el gobierno debe asegurarse de que se sigan las disposiciones de esta ley. Luego está la ley de la propiedad, que puede tener algunas cosas en las que no sé si algunos gobiernos regionales pudieron hacer algo, pero estamos en una situación todavía en el que algunos detalles todavía tienen que eh, mejorarse, pero hay un principio de avance. Tenemos la situación, por ejemplo, del alquiler de empleadores a sus empleados, o sea, que hay distintos tipos, clases de alquileres, y ahí los distintos gobiernos estatales o de los distintos regionales han podido encontrar soluciones. Y en algunos estados se necesita realmente aportarle una solución. Esto es la ley sobre el alquiler y la vivienda, van a poder crear un entorno propicio. El propietario tiene
en esta ley sobre el alquiler hay un buen equilibrio entre el alquiler y el propietario y proporcionar un mecanismo formal para resolver los litigios y el arbitraje, todo esto está previsto. En el mercado de hoy, los propietarios se encuentran en una situación un poco incierta y como resultado un gran número de propiedades están construidas, pero siguen vacías. Entonces hay mucho capital que está cerrado, pero que no está disponible para los propietarios. Y vamos a ver cómo los gobiernos regionales contestan con sus propias legislaciones en la India. Bien, estamos llegando al final. Mona no ha tenido oportunidad de añadir nada todavía, pero yo creo que con lo que hemos dicho, pues tenéis una buena idea de la situación de la vivienda en la India y como dije antes, estamos esperando todavía un gran crecimiento, todos los elementos están ahí, todos los mecanismos están y hasta ahora las cosas han salido bastante bien y seguimos avanzando. Esperamos que las cosas mejoren y con el programa del primer ministro, que durará hasta el año 2022, espero que esto sea muy positivo para la nación y creo que la financiación de la vivienda tomará velocidad de crucero dentro de muy poco. Muchas gracias a todos y vamos a cerrar esta sesión. Para todos los participantes no tenemos más preguntas, ¿verdad? No. Bien. Pues entonces, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a cerrar esta sesión y os deseamos a todos lo mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Resbarma, gracias, Mona Casbama. Gracias a todos. Bien, eso ha sido muy productivo esta mañana. Vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos dentro de 15 minutos.